Nosotras somos Teira, como estaba diciendo Marta, estamos Marcos por allí y yo, también está Luna, que es la que normalmente quien haya venido a otros espacios de estos encuentros la habrá visto a ella. Somos la cooperativa que estamos haciendo este servicio para el Instituto de Patrimonio Mundial. Espacios naturales y gestión, ¿no? Retos de un territorio biodiverso compartido. ¿Por qué se articula ABECE, ¿no? ¿Por qué nace ABECE? ¿En qué momento deciden como colectivo generar espacios de diálogo con estas administraciones y con otros agentes que he nombrado, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cuáles son esos principales retos o aprendizajes que han ido recogiendo ustedes de esa trayectoria? Muchas gracias a Teira por invitarnos y por pensar en nosotras como un posible ejemplo de lo que puede ser una cogestión o una participación de la ciudadanía con los órganos que un poco nos comentaba. ¿Ves? No me acuerdo ni del nombre, nos presentamos en el grupo. Perdona, Toño. Paco. Vale, pues nada, entonces nosotros venimos un poco a comentarles eso, ¿no? Cómo la ciudadanía podemos ser un motor de impulso para trabajar con una problemática tan grave como es las especies exóticas invasoras, ¿no? Un poco a ver que lo que comentaba en la presentación Nere, bueno, somos un grupo de personas que cuando nos damos cuenta de lo que estaba pasando en un territorio como es el macizo de Teno, porque tenemos bastante cercanía a ese espacio, y cuando veíamos sí que había movimiento, pero no el movimiento suficiente que nosotros entendíamos para frenar una problemática como podía ser en este caso el rabo de gato, pues entonces decidimos pasar a la acción, ¿no? O sea, no solo hablar con las administraciones, que también, sino también tomar las herramientas e irnos al campo para empezar a demostrar que otra forma de actuar en un espacio natural es posible, ¿no? ¿Por qué el macizo de Teno? Pues hay muchas cuestiones para la que sea el macizo de Teno. Una de ellas es porque estamos especialmente implicadas con este territorio. Pero bueno, un poco les contamos que el macizo de Teno, el Parque Rural de Teno, está en la zona, en la parte noroeste de Tenerife, tiene unas 8.000 hectáreas, es un territorio relativamente pequeño para lo que son otros, pero tiene unas buenísimas representaciones tanto del cardonal tabaibal como de la laurisilva y del bosque termófilo, ¿no? Que está tan diezmado en nuestras islas que ha sido un ecosistema que ha sido bastante degradado por la actividad humana, ¿no? En cuanto a invertebrados, pues fíjense ustedes la cantidad de invertebrados que se siguen descubriendo. O sea, cuando nosotros empezamos a dar esta charla, el número de invertebrados endémicos del Parque Rural de Teno eran como 30, ya vamos por 44, y esta cifra la tenemos que ir actualizando constantemente, ¿no? También el macizo de Teno funciona como un refugio para vertebrados, como lo que les estamos mostrando aquí, por ejemplo, entre ellos el lagarto gigante de Tenerife, que también tenemos nuestro lagarto, pero que vive en menos de un 1% del territorio que ocupaba anteriormente, ahí refugiado en los acantilados del macizo, ¿no? O, por ejemplo, el guincho, desgraciadamente desaparecido de algunas de las islas del archipiélago, como es la isla de Gran Canaria, y donde aquí sobreviven actualmente 2 parejas y en La Gomera. O sea, ya de tener una representación en toda Canarias, ahora solo las tenemos en estas 2 islas, ¿no? En cuanto a flora, la verdad es que en Teno tenemos una buenísima representación. Fíjense, ¿no? Como 16 especies que son endémicas de este cachito de tierra, como es en 8.000 hectáreas el macizo de Teno, de las cuales luego pues también volvemos a hablar, ¿no? Y todos estos valores, todos estos factores que tenemos potenciales de los que le hizo declarar a este espacio como parque rural, pues están amenazados, ¿no? Y bueno, y en el caso de Canarias el mayor factor de amenaza son las especies exóticas invasoras, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en el territorio tenemos especies exóticas invasoras como pueden ser las cabras asilvestradas, o sea, desde el parque rural se potencia el ganado controlado, pero desde luego cuando una cabra ya se va para el monte, pues ya ahí no hace ningún bien, sino al contrario. O los gatos igualmente, ¿no? Fíjense, aquí esta foto se ha sacado en Gran Canaria y lo que tiene en la boca es un lagarto gigante de Gran Canaria. O luego las especies de flora, como pueden ser, bueno, el rabo de gato es de los que más nos vamos a centrar nosotras, ¿no? Fíjense ustedes en este mapa, que es un poco para poner en relevancia la importancia que tiene el archipiélago canario en cuanto referente a nivel nacional e incluso a nivel europeo, ¿no? Este es un mapa que hace el Miteco de la flora amenazada y si hacemos un poco de zoom en Canarias, vemos pues cuáles son las áreas importantes para la flora amenazada, ¿no?
¿Cuáles son esos lugares a los que habría que prestar especial atención para protegerlos? Porque si no les quitamos las amenazas que están sufriendo, pues pueden desaparecer, ¿no? Fíjense ustedes cómo de las 20 primeras, o sea, es un listado de 100 y pico, 200 lugares en todo el territorio, y fíjense que de las 20 primeras, 17 están en Canarias, ¿no? Y fíjense que el número 1 lo ocupa el Parque Rural de Teno, en este caso. Bueno, el 2 Anaga, el 3 en la Garajonay, pero fíjense ustedes lo que tenemos aquí, ¿no? Estamos rodeados igualmente en Gran Canaria, en esta zona, en este territorio en el que estamos ahora, de lugares excepcionales para la flora amenazada, ¿no? Aquí tenemos Tamadaba como un lugar excepcional, la zona de Inagua y alrededores, y fíjense que en el 36 estaría la zona, correspondería como un lugar muy importante de Gugui, ¿no? O sea, tenemos unos valores súper importantes, somos la zona de Europa con mayor número de endemismos por superficie, y bueno, y por eso la responsabilidad que tenemos a la hora de proteger lo que nos rodea, ¿no? Entonces, un poco el objetivo que nosotros nos planteamos desde ABECE era eso, ¿no? Que hubiera una coordinación entre la ciudadanía y la administración, que no fuera cada parte por su lado, sino que podemos trabajar conjuntamente para, en el bien de lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo el proyecto desde ABECE? Pues tenemos 3 patas importantes y las 3 patas están desde el primer momento. O sea, ABECE nunca se plantea ir por su lado, porque aunque seamos una ONG, entendemos que tenemos que ir de la mano y que nos tiene que apoyar la administración, ¿no? y que sea un toma y daca, digamos, ¿no? Porque la administración tiene la obligación de hacer lo que nosotros estamos haciendo, y nosotros estamos ahí un poco para poner la problemática sobre la mesa y decir, aquí tenemos que actuar todos, y no puede ser solo la ciudadanía y que la administración pues mire para otro lado y ¿no? y sigan con otros proyectos, ¿no? Entonces, Buenavista del Norte, un ayuntamiento de 5.000 habitantes, asume la parte de solicitar los permisos necesarios para actuar en el espacio natural en el que nosotros nos centramos, y asume los gastos tanto de transporte de guagua como del transporte marítimo, porque a veces salimos, por mar también, ¿no? Entonces, el Parque Rural de Teno nos aporta lo que es el mapeo de las zonas donde están afectadas las parcelas de rabo de gato, y también las herramientas, ¿no? Y ABECE, pues un poco es el que organiza, o sea, cogemos el listado, convocamos, llevamos a la gente a campo y asumimos toda esa responsabilidad que conlleva el tema, y además luego le pasamos la información al parque de los resultados que vamos sacando, que ya luego veremos, ¿no? Entonces, yéndonos un poco más al detalle de qué otras actividades también desarrolla ABECE, aparte de la que acabamos de comentar, que es estar en el campo, pues también hacemos educación ambiental, también cada vez que salimos, pero también en jornadas, pues a lo mejor como podrían ser estas, o charlas formativas, en otro tipo de jornadas, participamos, pues no sé, tenemos así la ruta de Aure, que ahora mismo la tenemos en Teno, en memoria de un compañero que falleció, y entonces también somos parte del ayuntamiento, colaboramos internamente con el ayuntamiento para llevar a cabo ese tipo de actuaciones, ¿no? Continuamente tenemos reuniones de coordinación con las administraciones o comunicación vía correo electrónico, llamadas de teléfono y tal. Y entonces, como comentaba Nere, también participamos en la Junta Rectora como como representantes de los grupos ecologistas, que de esta parte ya luego hablamos porque si no, no me da tiempo. Y además aprovechamos también para alertar sobre, ¿no? Cada vez que salimos a campo, pues cualquier amenaza que vemos en el territorio también lo alertamos a las administraciones para que tomen las medidas necesarias, ¿no? Y en los últimos años, bueno, también formamos parte del proyecto archipelágico de Canarias Pa'lante, ¿no? La principal actividad que hacemos es el control de rabo de gato, y el proyecto es un proyecto de referencia en Canarias. Ya hemos ido a otras islas un poco para contar y para apoyar a las personas que toman este tipo de iniciativas en otros lugares, ¿no? Y es un ejemplo de éxito. Esta cifra la tenemos de hace tiempo, o sea que yo creo que ya pasamos esta cifra sobradamente, pero eso, más de 2.500 personas han pasado por el voluntariado que llevamos a cabo, y hacemos cosas tan espectaculares. Esto es un antes y un después del mismo territorio de Medio Barranco, que después nos centraremos en él porque lo tenemos de ejemplo como de sí se puede, vale la pena trabajar con esta especie. Fíjense ustedes, en el 2015, esto aquí no se veía nada más que no sea rabo de gato, y después contamos otras cosas que han salido en ese territorio, ¿no? Fíjense, empezaron a salir bellezas naturales como esta, o como muchas más. Y tantas más. Este es el mismo espacio que antes veíamos totalmente
petado de rabo de gato, pues fíjense ustedes que antes, luego volveremos a esto en el taller, pero bueno, un poco destacarles que han aparecido todas estas especies en un lugar que estaba totalmente copado por rabo de gato. Destacamos aquí como hasta los 6 endemismos teneros que nos hemos llevado la grandísima sorpresa y la alegría de encontrarlo en ese territorio, ¿no? También actuamos en el pueblo de Buenavista, pero ya esto es como ciudadanía, nos vamos allí con las vecinas, ven, ya aquí actuamos con otro tipo de perfil de personas y hemos conseguido una implicación, hemos conseguido entre toda la población una implicación y se está haciendo un trabajo súper bonito en lo que es en el casco de Buenavista para quitar el rabo de gato, porque ya nos molesta hasta verlo, pero también para proteger el espacio que tenemos pegado al lado, ¿no? ¿Y cuál es nuestro propósito de futuro? Pues por supuesto continuar con las acciones conjuntas con las administraciones y mejorarlas dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Hacemos bastante hincapié con las administraciones de que tienen que seguir, de que tienen que estar ahí pues, a pico y pala con la problemática tan grande que tenemos en el espacio, como son las especies exóticas invasoras. Involucrar a más colectivos y administraciones en la lucha contra el rabo de gato y contra cualquier otra especie exótica invasora que ponga en riesgo nuestros valores naturales. Y eso, ¿no? O sea, aquí tenemos una batalla en Tenerife. En el Parque Rural de Teno no solo actúa el voluntariado, también actúan cuadrillas a nivel insular con el tema que controlan especies exóticas, pero entendemos que el esfuerzo tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque se está haciendo un trabajo tan bonito que necesitamos más energía para llegar a llevar a cabo un control aún más real de lo que es una especie exótica como esta y otras más, ¿no? Y luego eso, pues apoyamos iniciativas similares en otros lugares, ya lo hemos hecho, en otras, ¿no? Hemos ido a otras islas, a La Gomera, a La Palma, aquí a Gran Canaria, hemos ido en otros momentos, pero siempre lo hacemos cuando son proyectos que vemos que tienen recorrido, ¿no? Lo que no es un día ir, arrancar rabo de gato, explicar el proyecto y nos vamos, sino, bueno, los que tengan, ¿no? Que haya ya un compromiso de base en el que se pretenda seguir trabajando, ¿no? Y nada, y estamos luchando porque acantilados como este, que es de nuestro noroeste de la isla, siga pudiendo existir con toda la biodiversidad que tiene. Y me quiero ahí, y esto estaba hablado con Nere, voy a ponerles un pequeño vídeo para que un poco salgan a campo con nosotras y nos veamos, y vean un poco lo que es el sentir del voluntariado cuando vamos a campo, ¿no? Que yo creo que son unas sensaciones que... Y aquí, a ver un momento, porque... Y aquí agradecer a José, porque él es el que ha hecho este vídeo y es un poco como un adelanto del trabajo que está haciendo con el proyecto de Abeque. 3 minutos. Este es Medio Barranco, el lugar que les comentaba antes. Esta es Elisa, una compañera también que forma parte del núcleo duro de Abeque. Había. En octubre cumplimos 10 años y yo estuve antes de que fuéramos a Abeque incluso, ¿no? Cuando se vio el problema, que la administración no estaba haciendo un poco seguimiento, que no tenían medios para hacer seguimiento y Miri un poco nos movilizó a todos de hay que hacer algo. Entonces hicimos un par de reuniones y pensamos que sí que podía ser a través de voluntariado. Y la primera acción antes de Abeque incluso fue en Barranco de Juan López. Fuimos un grupo de gente que le gustaba la montaña, amigos, gente que salía a hacer senderismo, que solíamos salir a hacer senderismo juntos, gente de Salto Pastor también. Y ahí, desde ese momento, sin parar. Sí, 10 añitos. Hace 4 años. Y esta ya es la cabecera de Medio Barranco cuando logramos, siempre decíamos como de, ¿cuándo lograremos tocar la pared? Y aquí tenemos a la compañera tocando la pared como de lo conseguimos, ¿no? Llegamos a la parte más alta. Qué bueno. Y este sí ha dado mucha esperanza, ha dado muchas razones para creer que es posible controlar la invasora y recuperación, porque ha sido espectacular. Yo creo que Medio Barranco es ejemplo de lo que
de un proyecto que funciona, o sea, que se puede recuperar todo zonas que eran invadidas, laderas de Rabo de Gato, este era amarillo, y es un espectáculo ver lo que está saliendo ahora mismo aquí. Increíble ver este mato de Rabo de Gato y que ahora solo subamos 4 personas ahí arriba a revisar las plantas que salen nuevas, ¿no? Es espectacular lo que está pasando en este lugar. Vamos, sí, hacemos visitas periódicas, seguimos haciendo visitas periódicas. Barranco de Masca, que es la cuenca más afectada ahora mismo por Rabo de Gato en lo que es el macizo de Teno. Un aplauso para José. Pues en esta parte le vamos a intentar comentar cuál ha sido nuestra andadura, ¿no? O cuál puede ser la andadura para iniciar algún proceso de participación ciudadana para el control de alguna especie exótica invasora. Nos vamos a centrar en el rabo de gato, que es con la que nosotros más trabajamos, aunque también a veces trabajamos con otras, pero nos vamos a centrar en esta. ¿Vale? Por eso ponemos de la motivación a la acción, ¿no? Es como de, vamos a hacer algo, pues ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo llegamos a hacer ese algo en campo, no? Pues bueno, nosotros el proyecto que tenemos en AVE, que lo consideramos como una custodia del territorio, es como de, ¿no? Como nosotros formamos parte de este territorio y queremos hacer por él, y también hacemos una parte de ciencia ciudadana, ¿no? Esa tan nombrada ciencia ciudadana. ¿Y cómo lo hacemos? Pues involucramos a la ciudadanía en actividades científicas que también llevamos a cabo como de forma complementaria al trabajo de control del arranque de por sí mismo del rabo de gato, ¿no? Que también lleva bastante, lleva una metodología de trabajo, como ahora vamos a ver, que no es solo de vamos a arrancar rabo de gato, pues cómo empezamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Eso es un poco lo que intentamos ver. Hay una participación en todas las fases de una recuperación ecológica, ¿no? Como antes vimos una foto de medio barranco, que ahora luego vamos a entrar más en ese ejemplo, que no es un ejemplo, o sea, tenemos más experiencias como la de medio barranco. Una colaboración activa en la conservación, ¿no? Y la mejora del medio, ¿no? Un poco aquí se está hablando de que no queremos ser como la parte espectadora de lo que está pasando con nuestro territorio, sino también formar parte de lo que se hace, ¿no? Y es un proceso de participación abierto a la ciudadanía que quiera participar en un proyecto de estas características, ¿no? Pues, ¿qué necesitamos para empezar a hacer un proyecto de esto? Pues un equipo motivado, ¿no? Un equipo que lo tenga claro, que diga, vamos para adelante y nos lo creemos y bueno, y vamos a ver, ¿no? Pues eso, un poco cuántas piedras nos ponen en el camino, pero cómo salvar todas esas piedras y cómo llevar a cabo una tarea como esa, ¿no? La biodiversidad de Teno, por supuesto, también necesitamos pues eso, ¿no? O sea, nosotros nos enfocamos en Teno pues un poco por todo lo que le comentábamos antes, ¿no? Tiene unos valores naturales que dice, wow, vamos a meternos aquí porque todo esto hay que conservarlo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces también antes le hacía la introducción en la otra charla, ¿no? De eso, de que el rabo de gato como especie exótica invasora. ¿Y qué es una especie exótica invasora? Es simplemente a modo de recordatorio, ¿no? Pues una especie que ha sido introducida por el ser humano, ¿no? O sea, si viene sola volando una semilla ahora de África o de cualquier lado, o algún ave que viene por su propio medio, pues esa no va a ser una especie exótica invasora, aunque sea una especie nueva en nuestro territorio, ¿no? Se adapta y coloniza hábitats naturales. En el caso del rabo de gato, se introdujo con fines ornamentales, pero el rabo de gato dijo, no necesito ni que me podes, ni que me riegues, ni nada, que ya yo me busco la vida por ahí, y que ha logrado desplazar a las especies autóctonas de las que hemos estado hablando, ¿no? A todos esos valores que tienen los espacios naturales nuestros y dentro y fuera de los espacios, ¿no? Porque las islas son tan ricas que no hay que irse a un espacio natural para encontrar una especie exclusiva de Canarias, ¿no? Que también la tenemos fuera de ella, ¿no? Como dato, a nivel mundial, las especies exóticas invasoras son la segunda causa de extinción de especies, ¿no?
contribuyendo al 40% de la desaparición de las especies. Pero si nos vamos a islas, ese grado de extinción sube a un 50%, o sea, más del 50% de las especies que se extinguen en islas es por culpa de alguna especie exótica invasora, ya sea de flora como de fauna. ¿Y por qué es tan peligroso el rabo de gato? Pues una característica un poco de la biología de la planta, ¿no? O sea, es adulta a los 3 meses, o sea, a los 3 meses una plantita desde que la semilla pega y sale la flor, pasan 3 meses. La facilidad de dispersión, que ya le conocemos al rabo de gato, porque por lo menos aquí se vive en un territorio bastante contaminado de rabo de gato, la facilidad de dispersión por el viento, por los coches, por las personas, por los animales, y aquí querría incluir otra que es por la administración, ¿no? Cuando, por ejemplo, el servicio de carretera coge desbrozadora en mano y después coge la sopladora, porque todavía no ha llegado la semilla un poquito más lejos, y le dice, ahora ponte ahí arriba. Y después dirán, ah, no, pero yo voy a arrancar esto de aquí porque esta es mi responsabilidad, pero cuando puso la semilla ahí arriba, ya eso no es responsabilidad de carretera, ¿no? Y por desgracia no solo pasa en la carretera, sino también en otros espacios, ¿no? O sea, las vías de comunicación, ya la palabra lo dice, ¿no? Son buenas dispersoras de todo lo que se puede dar en ese territorio. Una planta puede llegar a dar hasta 10.000 semillas. Y esa semilla, el banco de semillas depositado en el suelo puede estar latente hasta 7 años, hasta, ¿no?, de que encuentren las condiciones para tirar para adelante. A nuestro favor, con este dato de los 7 años, es que al año y medio casi la mitad de las semillas pierde viabilidad. Entonces nosotros sí que nos damos cuenta, en la experiencia que tenemos en Teno, que el primer año y medio tenemos que estar ahí a saco revisando, ¿no?, con la periodicidad que ahora contamos, pero se nota un bajón importante de la reproducción después de la especie después de ese año y medio. Y si no la arrancamos, pues ahí va a estar dando por saco, 20 años, ¿no?, que es lo que puede durar una planta. Entonces, la pérdida de biodiversidad que genera esto es un ejemplo aquí en el noroeste de Gran Canaria, pero vamos, tenemos ejemplos de estos en Tenerife, montones, ¿no? Pero bueno, como estamos aquí en la zona, fíjense, esta tabaiba, el rabo de gato no va a acabar con ella, con una tabaiba adulta, pero ¿qué va a pasar con todas las posibles tabaibitas que vayan a crecer por aquí? Pues no van a tener pues, el sustrato necesario y el aire necesario para tirar para adelante, ¿no? Y bueno, y por desgracia ustedes conocen esta imagen, en la cual, bueno, un poco lo que dice la gente que trabaja con esta especie es que aquí ya no se puede hacer nada, pero se puede hacer mucho, ¿no? Porque arriba tenemos Tamadaba, nos han contado que el rabo de gato está llegando a Tamadaba, ¿no? Y si se acuerdan de la foto que les puse antes, es uno de los lugares excepcionales para la flora amenazada. Pues por lo menos podemos ir bajando el rabo de gato y protegiendo esas zonas, ¿no?, más vulnerables a la afección de las especies exóticas invasoras para salvarlas para que vayan para adelante. Entonces ahora le paso a David en la parte de cómo es el programa de control, o sea, cuáles son los pasos que hay que llevar para... Te pasaste, mire. Bueno, buenos días. Gracias a todas y a todos por estar aquí y a Nere y a Teira por invitarnos. Les voy a contar un poco, una vez que tenemos la idea y empezamos a planificar lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque una cosa es decir, vamos a arrancar el rabo de gato de mi barranquito o de mi casa o lo que sea, pero claro, eso necesita también unas patas, ¿no? Porque necesitamos una planificación, podemos ir a la primera mancha que nos encontremos, pero realmente va a tener efecto eso en el futuro, ¿no? Después, una ejecución, la acción directa en el medio natural y un seguimiento también para saber si está funcionando o no está funcionando, ¿no? En el tema de la planificación, pues nosotros nos basamos en diferentes cosas, ¿no? La priorización. ¿Cuáles son los lugares más importantes para nosotros en este caso, pero puede ser que, imagínate, para el pastoreo del compañero aquí o para la huerta del compañero, lo que sea? Tenemos una serie de priorizaciones que hay que tener en cuenta también, ¿no? La periodicidad, como decía Miri, necesitamos hacer unas revisiones periódicas. De nada nos vale hacer una acción ahora y no venir hasta dentro de 1 año o 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vayamos allí, todas esas plantulitas que han salido nuevas, pues van a estar ocupando el espacio como estaba antes, ¿no? Y los recursos, también hay que saber los recursos que vamos a tener, ¿no? Recursos humanos, recursos económicos, recursos de material, recursos de seguro, recursos de transporte. Entonces son cosas importantes, ¿no?, para que el proyecto tenga un recorrido importante y largo, ¿no? La ejecución, ¿no? Una vez que llevamos al campo a intentar eliminar esas especies invasoras, podemos hablar de rabo gato, podemos hablar de cualquier cosa, ¿no? Podemos hablar de la serpiente real de California o cualquier especie exótica invasora, ¿no?
De los gatos, por ejemplo, ¿no? De los gatos son terribles también. Rabo de gato, todo lo que casi siempre que se lleva el nombre de gato es una exótica invasora. Entonces, después hay que tener en cuenta que cuando trabajamos con una especie exótica invasora vamos a tener un desecho, ¿no? En este caso las semillas. ¿Qué hacemos con las semillas? ¿Dónde las gestionamos? Pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de que el proyecto tenga una credibilidad y un recorrido importante. Y por último, ¿están funcionando o no están funcionando las acciones que estamos haciendo? ¿No? Hay que hacer un seguimiento, porque igual nos estamos pegando un curro que no veas en el campo y vemos que aquello está peor. Entonces, algo va mal, ¿no? Algo no está funcionando. Entonces, por eso hay que hacer un seguimiento continuo y ver si ese proyecto que estamos desarrollando está mejorando la situación del medio o no. Bueno, ¿y por dónde empezar? Como les decíamos, ¿no? Pues lo único, primero, hacer una valoración del medio, qué es lo que tenemos, qué zonas tenemos invadidas, qué zonas son más peligrosas, dónde podemos acceder, ¿no? Entonces hay que hacer una priorización de zonas, ¿no? En el caso del Parque Rural de Teno, fíjense, esto es con la oficina de gestión del Parque Rural de Teno, del Cabildo, tienen mapeado todas las zonas invadidas del parque, ¿no? Con una serie de prioridades, incluso de dificultad de acceso, si hace falta, si es una dificultad alta donde necesita gente con salto, con lanzas, que entre con salto del pastor, ¿no? Con los garrotes, en este caso en Gran Canaria, o gente que entre con cuerdas o demás, o gente que pueda ir a pie, ¿no? Personas que no tengan tanta facilidad para moverse por esos riscos, pues está clasificada todo el mapeo de esas especies invasoras, ¿no? Entonces, con esa planificación ya nos vamos al medio, ¿no? ¿Cuáles son las priorizaciones que nosotros planteamos cuando valoramos por dónde empezar? Pues estas son algunas que nosotros describimos, ¿no? Por ejemplo, si hay zonas ya que se han tratado, se ha eliminado el rabo de gato, pues hay que controlarlas, ¿no? Aunque cueste mucho menos tiempo, pero es importante mantenerlas para que la vegetación nativa vaya recolonizando, ¿no? Por ejemplo, otras cosas es si hay especies en peligro de extinción, ¿no? Imagínense que hay una especie que está súper amenazada, como en el Roque Faneque, y dice, el rabo gato está atacando ahí y está amenazando, oye, pues vamos a aprovechar y atacar esa zona para que esa especie se mantenga e incluso se pueda dispersar a otros lugares, ¿no? Bueno, los trámites previos a la ejecución, necesitamos una serie de cosas, ¿no? En este caso, pues, la propiedad, ¿no? La zonificación, es decir, los permisos también, ¿no? No podemos entrar a cualquier lugar, ¿no? Necesitamos las autorizaciones pertinentes, ¿por qué? Porque mucho territorio de Canarias es propiedad privada. Por ejemplo, el Parque Rural de Teno, casi el 90 y pico % es privado, a pesar de ser un parque rural. Pero claro, ahí hay que contar también con la ciudadanía y con las personas propietarias del lugar, ¿no? Los seguros, es importante, ¿no? Cuando hacemos una actividad en el medio natural, es importante tener no solo seguro de accidentes, sino de responsabilidad civil. Y usted dice, ¿responsabilidad civil por qué? Nosotros nos ha pasado, por ejemplo, estamos en el Barranco de Masca trabajando en una ladera, imagínense que cae una piedrita y le toca a un turista que va por el camino del Barranco de Masca. Pues ahí necesitamos un seguro de responsabilidad civil. Nunca lo hemos usado, pero para que tengan en cuenta que hay cositas que hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Los estudios de accesibilidad, la dificultad del territorio, no es lo mismo meternos en los altos de Tamadaba que, yo qué sé, pues trabajar cerca de la playa de la aldea, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Entonces, esa dificultad para poner el perfil, si nos ven las convocatorias de ABEC, muchas veces pone dificultad alta o muy alta, con vértigo, ¿no? O incluso si sabes nadar o no sabes nadar, porque a veces salimos por mar. Pues todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Y por supuesto el transporte y las herramientas, ¿no? Porque los voluntarios y voluntarias pueden traer sus propias herramientas, pero es importante también, si queremos llegar a un gran público, pues tener unos ciertos recursos. Y lo de la gestión de los residuos, ¿no? ¿Dónde vamos a llevar esas semillas? Pues en el caso del Parque Rural de Teno tenemos un convenio, un contacto con el Cabildo, donde ellos gestionan todo ese material, ¿no? Se coloca en bidones, que ya después Miri lo explicará, se coloca en bidones grandes de 500 litros, se les pone agua, se crea un ambiente ahí de descomposición y todo ese material después se gestiona en el mismo lugar y se entierra a profundidad.
Ahora Miri les va a contar un poco la metodología Más rápido que antes. Todo era es como una carrera. ¿Qué metodología utilizamos, no? Porque claro, es importante, si vamos a hacerlo, tener que hacerlo bien, porque si nos equivocamos, pues a lo mejor podemos estar haciendo algo que esté favoreciendo la dispersión, ¿no? Pues un poco, claro, primero llegamos, si la planta tiene flores, pues el corte y el embolsado de la semilla, incluso las bolsas plásticas, normalmente las llevamos con otra bolsa más, como si fuera una talega, una bolsa como más resistente, para que la bolsa plástica no se nos rompa cuando estemos ahí danzando por esos riscos. El arranque de la planta, que para ello no utilizamos o ya sean picaretas o el Pulaski, me imagino, no sé si lo conocen, el Pulaski es una herramienta que utiliza la gente de incendios sobre todo y que ha demostrado ser lo más eficaz para el rabo de gato. Y recogida el banco de semillas, depende de dónde estemos, pues bueno, vamos un poco cogiendo el banco de semillas que tenemos alrededor. La parte vegetativa, digamos lo que es la planta en sí, la dejamos en el lugar. De hecho, nosotros ahora lo que hacemos es dejarla justo donde la arrancamos, porque siempre nos va a quedar alguna semilla en el suelo y por lo menos esa planta ya está tapando, y si germina la semilla, que germine ahí, que no se la lleve el viento o el agua, ¿no? Sino que además cuando le metes encima una planta, pues ya sabemos que no, que tiende más a podrirse, ¿no? Y después cuando nos vamos de la zona, pues acordarnos de quitarnos todas las semillas que estemos portando nosotros como eso, ¿no? Y esto es lo que comentaba David, esto en el Parque Rural de Teno, y son los bidones donde se almacenan el material que entrega el voluntariado y también las cuadrillas, ¿no? En Teno también hay cuadrillas trabajando con el tema. Entonces, primero se pone esto es importante, si lo van a hacer alguna vez, ¿verdad, Humberto? Primero se pone toda la semilla seca, ¿no? Y cuando ya tú creas que ya en ese depósito no te cabe más, entonces le pones un peso arriba, yo que sé, una madera y una piedra o algo, y ahí es cuando echas el agua. No al revés de echar el agua al principio, porque si no la semilla flota y se te va a caer y después ya tendrás rabo de gato por los alrededores. En esta zona no ha aparecido rabo de gato y llevamos años, o se lleva años en el parque gestionando las semillas de esa manera. Como comentaba David, después se pasan y se entierran, ¿no? Y lo de las revisiones, ¿se acuerdan que al principio comentaba que desde que germina la semilla hasta que echa flor pasan 3 meses? Pues bueno, pues las revisiones las hacemos teniendo en cuenta ese dato. ¿Para qué? Para volver a revisarla antes de que eche flor, porque nosotros con lo que trabajamos es con lo de agotar el banco de semillas. Y eso, hacemos seguimiento de actuaciones, como comentaba David, súper importante. Cada vez que vamos al campo, cada parcela lleva un dato que se lo damos a la administración y la administración hace la gestión de eso, ¿no? Y tenemos una figura muy bonita que son las madrinas y los padrinos, que es como de, bueno, pues usted imagínese decir, el barranco de Gugui es mi ahijado, ¿no? Pues algo así, ¿no? Pues en Teno tenemos a toda esta gente que está comprometida, controlan las fechas cuando tocan las revisiones, coordinan las acciones con el voluntariado, un poco como liderando ese día la acción, y bueno, también lleva la ficha que después devuelve, y bueno, e incluso también, claro, el parque, como comentaba David, tiene un mapeo de la zona, pero si nosotros vamos a campo y vemos otra mancha nueva, pues ya la registramos y le pasamos el dato para seguir mejorando ese registro de información que tenemos, ¿no? Y un poco como que les comentaba, no estamos solos en el Parque Rural de Teno, no estamos solos y solas, sino la administración también nos apoya, que aquí es donde nosotros estamos como un poco tirando de la oreja a la administración, y por eso también es beneficioso el que estemos, la ciudadanía, en un proyecto como este, porque le decimos, estamos haciendo todo esto, mira que aquí falta, ¿no? E incluso en algunas zonas de Teno, nosotros, como lo hemos dejado limpito de rabo de gato, y le decimos, mira, ya esta parte la abandonamos para irnos a otra, y por favor ustedes hagan seguimiento de esto. Y entonces en las siguientes reuniones le vamos preguntando, ¿ya fueron a Barranco Seco? ¿Cómo está el Barranco Jurado? ¿Cómo está? ¿No? Entonces como una forma también de ir un poco fiscalizando a la administración y que está funcionando bien. A ver si este año conseguimos que metan más cuadrillas, ¿no? Esta partida te toca a ti. Bueno, lo que decía Miri, básicamente esta es todo ese volcado de información que se le pasa a la administración y se tiene un registro de cómo va la evolución de la invasora en el parque rural, ¿no? Entonces, con esos datos se valora un poco, se hacen unos mapeos y se valora si se está consiguiendo o no se está consiguiendo. Fíjense, las zonas verdes, zonas controladas, zonas rojas pendientes de controlar, ¿no? Así vemos un poco la evolución del territorio. Bueno, y ahora nos vamos a centrar un poco aquí porque la verdad que yo creo que vale la pena y si me paso 2 minutos me da igual porque vale la pena y es muy guapo para que vean que de la utopía a la realidad. La administración en general ve esto y dice, está perdido.
no vamos a actuar porque no podemos actuar, no somos capaces de actuar en un territorio como este, como pasa en el noroeste de Gran Canaria y como pasa en el noroeste de Tenerife y como muchas partes de la isla, ¿no? Pero bueno, la ciudadanía es cabezota a veces, ¿no? Entonces dice, vamos a seguir, vamos a lograrlo para que sea un ejemplo de lucha y de que se puede, ¿no? Sí se puede siempre. Entonces ahí estamos, como hormiguita, la gente currando, ¿no? Cada cierto tiempo pues va Pablo el Negro, otro compañero que son los padrinos de ese lugar, y fíjense, se va avanzando, ¿no? Se va avanzando como hormiguita y empiezan a aparecer especies importantes, ¿no? Las pioneras que llamamos. Fíjense el logo de AVE, que no sé si lo han visto, ¿cuál es? ¿No? Es la hojita esa, ¿cuál es? ¿Por qué? Fíjense la hoja esta de la lavanda, pues es una especie que está aliada, nosotros aliados con ellos, mejor dicho, y que van recolonizando el terreno que han perdido por una especie exótica invasora, ¿no? Y empezamos a ver territorios como este, ¿no? Eso era el mismo territorio que vimos antes colonizado de rabo de gato, cómo va cambiando, empiezan a aparecer magarzas, tasaigos y demás. Y la verdad que es alucinante, ¿no? Fíjense la cueva para que se hagan una idea, ¿no? Como el antes y el después, como ya no queda rabo de gato en un manchón amarillo que veíamos antes, como vemos en estas laderas, pues igual en Tenerife, y cómo va cambiando, y aparecen todas esas maravillas, ¿no? Endemismos que van recolonizando el lugar, y solamente con un poquito de ayuda que le pongamos nosotros, la naturaleza es tan agradecida que al final, desde que le metas un poquito de ayuda, pues ellos van a seguir para adelante, ¿no? Y eso es lo que conseguimos. Fíjense, aquí es lo que hablábamos, ¿no? No solo quitamos rabo de gato, es importante que la ciudadanía vea la evolución del territorio. ¿Y cómo lo vemos? Pues creamos unas parcelas de seguimiento, ¿no? En zonas donde se ha arrancado rabo de gato hace mucho tiempo, otras con un poquito menos de tiempo, y zonas incluso que no se ha arrancado rabo de gato o que se ha arrancado muy recientemente. Y empezamos a ver cosas como esta, ¿no? 91 especies diferentes que aparecen en un territorio donde todo era rabo de gato, 55 endemismos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues le decíamos, ¿no? La ciudadanía, los voluntarios y las voluntarias participan en esta gestión. Sí, participan en esta gestión. Entonces, es lo que decíamos de ciencia ciudadana, ¿no? Es llegar a la población y que empiecen a conocer. Vamos con las guías de campo, las guías de planta y decir, ¿qué especie es esta? Pues, mira, pues vamos a buscarla, ¿no? Porque yo tampoco lo sé a lo mejor. Entonces, vamos con la población que ha participado arrancando rabo de gato para ver y conocer el medio, porque lo que decíamos antes, ¿no? Lo que no se conoce no se conserva al final y no lo valoras. Entonces esto es una forma también de realizar educación ambiental, ¿no? Entonces ahí están compañeras y compañeros tomando datos con unas fichas, ¿no? Por suerte tenemos en el grupo, en el colectivo también, personas profesionales que se trabajan en temas de conservación y nos ayudan a gestionar todos esos procesos, ¿no? Aquí está Ana, por ejemplo, cogiendo datos de las fichas, Saúl mirando, identificando las plantas que hay en estas parcelas y demás, y esto era una parcela completamente invadida, ¿no? Mira, aquí está Ana en otra parcela, ¿no? Donde no se ha actuado, ¿lo ven? Tomando datos de las especies que hay en una zona invadida. ¿Y con esto qué obtenemos? Pues una serie de gráficas y evolución del territorio. Fíjense, estas son, para que se hagan una idea, parcelas que se actuó hace 9 años. Y esto es parcelas que se actuó recientemente o incluso parcelas donde no se ha actuado. Ahí vemos ya una cosa diferente, ¿no? Vamos viendo el número de especies donde las parcelas donde se actuó primero tienen un mayor número de especies que en las más recientemente, ¿no? Si nos vamos aquí, fíjense, las parcelas con máxima riqueza del barranco es 44 especies. Si nos vamos a la primera parcela, donde se actuó hace 9 años, ¿qué obtenemos? Pues prácticamente lo mismo, ¿no? 43 especies en una parcela de 10 por 10. Para que se hagan una idea, Alemania tiene 6 especies endémicas en todo el país. Imagínate, en una parcela nuestra de 10 por 10 tenemos casi 40 especies, ¿no? Para que vean la riqueza que tiene el territorio de las Islas Canarias, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Fíjense, las parcelas recientemente controladas o parcelas invadidas, pues muy pocas especies, ¿no? 17 de las cuales algunas son supervivientes, como pueden ser las lavandas o las tabaibas o los cardones, que están por encima del rabo de gato, pero que se mantienen ahí un poco sobreviviendo, ¿no? Y así nos vamos a la cobertura vegetal. La cobertura es lo que ocupa en el territorio, ¿no? Es otra de las variables que nosotros atendemos. Fíjense, empiezan las parcelas donde primero se actuó, tienen una cobertura alta, y fíjense esta, ¿no? Parcelas invadidas,
¿no? Esta era la parcela invadida, una cobertura tremenda. ¿Pero qué es? La cobertura del rabo de gato. Fíjense, un 80 y pico % del territorio está ocupado por el rabo de gato. Sin embargo, en las parcelas donde se ha actuado y se ha eliminado, todo este porcentaje de rabo de gato desaparece. ¿Y cuál es la cobertura de estas especies? Pues las especies que veíamos antes, las especies endémicas o nativas del lugar, ¿no? Especies que a veces nos quejamos, yo creo que Nere se quejaba cuando iba a Atenas del tasaigo, salen todos siempre matados, rajados por todos lados. Pues fíjense, son especies pioneras, ¿no? Que nos ayudan a recolonizar, ¿no? Fíjense las parcelas como las primeras que actuamos, pues el tasaigo empieza a recolonizar, las aves, los lagartos empiezan a dispersar esos frutos, ¿no? Y empiezan a dispersar semillas por todo ese lugar, y las parcelas donde último se actúa, que están recientemente eliminado el rabo de gato, prácticamente no aparece. Pero ¿qué ocurre? Que esto, a medida que pasa el tiempo, este tasaigo irá llegando a estos lugares y este hueco se llenará de especies nativas, ¿no? O como veríamos, ¿no? La lavanda también, ¿no? Especies como la lavándula bucci, en este caso endémica de Tenerife, creo que es, ¿no? En Gran Canaria no hay lavándula bucci, ¿no? Es de Tenerife nada más. Entonces, cómo vas colonizando y a medida que pasa el tiempo, pues esos lugares se van recolonizando por las especies nativas. Una de las cosas que nos critican en general en ABECE es que la administración no puede asumir esos gastos, ¿no? Porque el trabajo que hace la asociación ABECE es súper costoso. Y nosotros dijimos, vamos a calcularlo. Simple, un cálculo simple, ¿no? Entonces, fíjense, de 2014 a 2022, nosotros hacemos en Medio Barranco 3 acciones al año. Esto supone, por 9 años, 27 acciones. Si esto lo traducimos a número de días de un trabajador, una cuadrilla, serían unas 27 acciones alrededor de un mes y medio aproximadamente, ¿no? Nosotros tenemos una media de 15 personas por acción. Esto significan 3 cuadrillas de medio ambiente, ¿no? La compañera aquí trabaja con las cuadrillas, normalmente son de 5, ¿no? Entonces, vamos a decir que solo vamos a contratar una cuadrilla. ¿Qué supone? Que una cuadrilla, el trabajo que ha hecho ABECE en 9 años, pues, ¿cuánto tardaría? Pues alrededor de 5 meses, ¿no? Decimos, la ciudadanía tarda 9 años en hacer un trabajo, ¿no? La administración podría contratar a una sola cuadrilla trabajando 5 meses y haríamos una maravilla como lo que ha hecho la asociación ABECE, ¿no? Entonces no nos pueden criticar que es súper caro, porque al final es viable muchas veces, ¿no? Y si nos lo creemos, se puede conseguir. Y ya, si nos vamos a la totalidad de acciones que ha hecho, ABECE es un referente a nivel Canarias, pero bueno, tampoco somos súper máquinas, ¿no? Porque fíjense, hemos hecho 12 acciones por 14 años, son 168 acciones, es alrededor de 9 meses de trabajo aproximadamente de unas cuadrillas, ¿no? 15 personas de media, son 3 cuadrillas. Si nos vamos a una sola cuadrilla que se contrate, es alrededor de 2 años y medio, ¿no? Entonces tampoco es aparentemente tanto, ¿no? Se puede luchar por mejorar, y eso es lo que pretendemos nosotros. Nosotros no pretendemos quitarle el trabajo a las cuadrillas, sino desde la acción luchar y convencer a la administración que es importante contratar a gente, ¿no? Gente local que sienta el territorio, que lo interiorice y que luche por ese medio, ¿no? Por mejorar ese entorno. Nada más, darle las gracias a tantas personas que han participado en el proyecto, y la verdad que es un lujo.